La batalla de Monte Cassino, 1944, parte 4 y final. El hecho de que todo el frente italiano dependiera de la ruptura de un único punto de la línea Gustav, comprendido en apenas un territorio de 4 kilómetros cuadrados, suponiendo una gran pérdida de material y de vidas humanas, alarmó mucho al Estado Mayor aliado. El primer ministro británico, Winston Churchill, encontró la batalla de Monte Cassino demasiado semejante a las terribles carnicerías perpetradas en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, en la que se realizaron grandes ofensivas con muchas pérdidas humanas y unos logros irrisorios que nunca rompieron el frente. La resistencia alemana en Monte Cassino convenció a los aliados de que el desembarco en Francia debía de hacerse, y ya se estaban haciendo los preparativos de la operación Overlord, el desembarco de Normandía, frente a presiones soviéticas que exigían a los aliados occidentales que abrieran otro frente más que aliviara su peso en la guerra. Italia pasó a ser un frente secundario. Bienvenido a la guerra, soldado. Esta es la última parte de esta serie de vídeos de la batalla de Monte Cassino. Recuerda que si este vídeo te gusta, puedes hacérmelo saber dándole al like o escribiéndome algún comentario, además de decirme sobre qué tema te gustaría que tratase el próximo vídeo. También puedes suscribirte a mi canal. Recuerda que no te suscribes así sin más a Canis Belli. Te alistas a la aventura de la historia. Desde el 4 de marzo de 1944, la situación en Anzio parecía haberse tranquilizado. Las fuerzas del eje lanzaron un gran ataque que fue detenido por los aliados, especialmente gracias al apoyo naval. Las pérdidas sufridas por la fuerza italo-alemana obligaron a los mandos del eje a adoptar una posición defensiva. Después de la tercera fase de la batalla de Monte Cassino, Alexander fue seriamente reprendido por Churchill y su prestigio militar no pasó por su mejor momento. El hecho de que Italia pasara a ser un frente secundario trajo como consecuencia el traslado de fuerzas aliadas desde Italia al Reino Unido para preparar el desembarco de Normandía, además de que sirvió para aupar la carrera militar del general Bernard Law Montgomery, que de dirigir al octavo ejército británico pasó a ser el jefe de todas las fuerzas terrestres de la operación Overlord. El desgaste sufrido por los aliados en marzo les obligó a paralizar cualquier intento de ruptura del frente. Debían de cubrirse los huecos de los muertos y los heridos, además de sustituir a las unidades que quedaron diezmadas y agotadas por otras nuevas y más descansadas. Pese a los grandes preparativos que se hicieron en el intento anterior por conquistar Cassino, los logros fueron muy pequeños, costaron muchas vidas y la destrucción de muchos tanques aliados. Además, quedó de manifiesto que el factor climático ayudó mucho a la resistencia alemana y que para lanzar el siguiente ataque los aliados debían esperar a que el clima mejorara. En marzo y abril, la situación en Monte Cassino quedó muy calmada, con esporádicos tiroteos y algún que otro golpe de mano puntual logró mover la línea del frente. Los aliados empezaron a reunir sus fuerzas y estaban dispuestos a realizar su próximo ataque lanzando todas sus fuerzas en bloque, dejando solo como reserva a la división sudafricana, que había quedado muy mermada. Los analistas alemanes estimaron que la concentración de fuerzas enemiga era menor de lo que fue en realidad. La espera del ataque no fue en absoluto reposada. Los aliados realizaron diversas obras de acondicionamiento del terreno para que los cráteres y los barrizales no supusieran un problema para realizar la próxima ofensiva y, sobre todo, para que el transporte de víveres y materiales no tuviera las mismas dificultades que en febrero y marzo dejaron en situación de carestía a las unidades desplegadas en primera línea. Como los analistas alemanes estimaron que el próximo ataque aliado podría ser repelido, los defensores se relajaron y no duplicaron ni reforzaron sus defensas. Además, los aliados estuvieron emplazando baterías de cañones que cuadriplicaron la potencia de fuego de la artillería alemana. Posicionándose hábilmente,
en lugares que no pudieran ser avistados por los observadores de la primera división de paracaidistas alemanes establecidos en Cassino y en la abadía de Montecassino. Los aliados desplegaron en primera línea a la brigada motorizada italiana que era fiel al gobierno de Víctor Manuel III y de Badoglio. Estos soldados italianos realizaron una serie de golpes de mano para lograr arrebatarle algunas posiciones a los alemanes. Estos diminutos movimientos del frente no solo se centraron en Montecassino, sino en diversos sectores de la línea Augusta. Las unidades italianas que estaban en el bando aliado fueron muy eficaces en estas labores. La artillería y la aviación aliadas no dejaron ni un solo día de descanso a los paracaidistas alemanes. Todos los días se produjeron constantes bombardeos para tratar de debilitar las posiciones alemanas. Conforme los aliados fueron colocando a las fuerzas para efectuar su ataque, a los franceses se les trasladó del sector de Atina al del paso de Bastia, en donde las fuerzas expedicionarias africanas realizaron varios saqueos. Durante el invierno, las divisiones marroquíes, argelinas y tunecinas no recibieron los debidos suministros y se dedicaron al saqueo y al pillaje. El Estado Mayor aliado miró hacia otro lado, porque tanto Harold Alexander como Mark Wayne Clark estaban concentrados en mantener su trabajo y en lograr vencer en Montecassino. Aunque tras la tercera fase de la batalla perdieron su prestigio, ambos militares continuaron empeñados en limpiar su reputación militar. La población local formó una milicia paramilitar para repeler a los saqueadores, que realizaron una serie de emboscadas y de ataques a las tropas africanas, poniendo en riesgo la estabilidad de la retaguardia aliada, en donde podría medrar una guerrilla fascista, y fue necesario el envío de unidades de la policía militar para mantener el orden y pacificar la región. A las 11 de la noche del 11 de mayo de 1944, los aliados iniciaron la cuarta fase de la batalla de Montecassino. 1.625 cañones bombardearon tanto la ciudad de Cassino como la abadía de Montecassino. El cañoneo dio inicio media hora antes de que saliera la luna. A las 11:30 dio origen el ataque de la infantería, aprovechando la iluminación de la luna llena. Prácticamente se produjeron avances en todos los sectores. Indios y británicos lograron cruzar el río Rápido por el sur de Cassino, iniciando una maniobra para envolver la ciudad y tratar de llegar a la ladera sur de Montecassino. Los polacos se encargaron de crepar Montecassino por el norte, subiendo varias cotas. Los estadounidenses debían efectuar sus avances siguiendo la costa, mientras que Alexander quería poder decir que había vencido a los alemanes en Montecassino tras 4 asaltos y así romper el cerco de Anzio. Clark fue mucho más ambicioso. Quería ser el general que rompiera el cerco de Anzio y entrara en Roma a continuación. Pero los estadounidenses fueron los únicos que no lograron hacer ningún progreso en aquel ataque general. Clark disponía de divisiones nuevas e inexpertas, con soldados novatos que nunca habían entrado en combate. Dwight D. Eisenhower, comandante en jefe de todos los ejércitos aliados, había decidido que las unidades estadounidenses curtidas en combate fueran trasladadas al Reino Unido para participar en el desembarco de Normandía. La inercia del avance aliado nocturno prosiguió a lo largo del día siguiente, con combates de gran ferocidad. Los polacos siguieron ascendiendo en Montecassino, mientras que los franceses empezaron a hacer un movimiento de pinza hacia el norte para dar apoyo a los indios y británicos, que tuvieron que detenerse por el fuego artillero alemán. Las fuerzas expedicionarias francesas, con los marroquíes en vanguardia, siguieron adentrándose por los montes Aurunchi. Los alemanes que se rindieron fueron descuartizados por los marroquíes y sus miembros fueron coleccionados como trofeos de guerra. Una vez que los marroquíes lograron traspasar las líneas alemanas, el 14 de mayo, los marroquíes tuvieron que vérselas con la 119 Legión de Camisas Negras, voluntarios fascistas integrados en el ejército italiano fiel al régimen de Benito Mussolini. Los italianos ofrecieron una resistencia muy dura que fue capaz de paralizar el avance marroquí durante varias horas hasta tener que replegarse por falta de munición. A lo largo del 15 de mayo, los polacos siguieron ocupando posiciones alemanas, mientras que los canadienses lograron adentrarse en territorio enemigo desde las montañas de Urumqi y ocupar Pontecorvo.
La carretera 6 quedó cortada. Desde Pontecorvo, los canadienses batían la carretera e impedían que llegara cualquier refuerzo a Cassino, y también impedía a los paracaidistas alemanes salir de la ciudad. A lo largo de la noche, los aliados agruparon a sus unidades del sur para lanzar un ataque coordinado con los polacos a la abadía de Montecassino. Apenas quedaban 100 paracaidistas alemanes defendiendo las ruinas de la abadía, pero, contra todo pronóstico, el 16 de mayo lograron resistir el gran ataque aliado procedente desde el norte y desde el sur. Según algunos testimonios, las laderas de Montecassino quedaron plagadas de cientos de muertos, ofreciendo un panorama terrible. Aunque parecía que la batalla de Montecassino podría recrudecerse aún más, lo cierto es que, ese mismo día, ocurrió algo decisivo que convenció al Estado Mayor alemán de que seguir resistiendo a Montecassino era una pérdida de fuerzas inútil. Las fuerzas aliadas, desembarcadas en Anzio, realizaron una ofensiva que fue capaz de romper las líneas del eje, forzando la retirada ítalo-alemana y amenazando con dejar completamente incomunicadas a las guarniciones que seguían resistiendo en la mitad occidental de la línea Gustav. En la noche del 16 al 17 de mayo, los paracaidistas alemanes recibieron la orden de retirarse de Cassino y de Montecassino. La retirada debía de hacerse poco a poco para evitar que los aliados lanzaran un gran ataque en masa como el día anterior. En la abadía, los alemanes se centraron tanto en su retirada y los puestos de escucha se retrasaron tanto que nadie se percató de que los polacos estaban acercándose hasta que fue demasiado tarde. En pleno turno de evacuación, los polacos se echaron encima de los alemanes. La situación pudo haber sido mucho peor si no hubiera sido porque los alemanes lograron detener el avance polaco, logrando huir varias unidades alemanas de la ciudad. A lo largo del día, los polacos fueron adentrándose en las ruinas de Cassino, produciéndose intensos combates callejeros. Al anochecer, ambos bandos fueron reduciendo la actividad hasta darse tiroteos esporádicos y algún que otro ataque polaco. Sobre la medianoche, los últimos paracaidistas alemanes abandonaron Cassino, junto a ellos el general Richard Heydrich, que se marchó junto con los últimos soldados que cubrieron la retirada. En Montecassino, los polacos dominaban la cima y varias cotas más altas. Los paracaidistas que lograron mantener a raya a los polacos durante todo el día, permitiendo que huyeran las fuerzas de la ciudad, a medianoche, cuando la evacuación había finalizado, los paracaidistas se retiraron bajando la ladera sur, rodando o usando las pendientes como toboganes para huir lo más rápidamente posible. Una vez que llegaron al pie de la montaña, aprovechando la oscuridad de una noche con luna en cuarto menguante, huyeron por la carretera 6 sin que los aliados los detectaran. Al amanecer del 18 de mayo, los polacos iniciaron su ataque. Al igual que en el día anterior, realizaron el avance con cautela para tratar de pillar desprevenidos a los alemanes. Pero al llegar a las ruinas de la abadía, descubrieron que los alemanes habían dejado a los heridos que no pudieron evacuar. A diferencia de los marroquíes, los polacos fueron humanitarios con los heridos y les dieron una atención médica inmediata. Como señal de que la abadía por fin había caído, los polacos izaron su bandera. La batalla de Montecassino había terminado. Aquel infierno fue una victoria pírrica aliada que a los aliados les costó 55.000 muertos, heridos y prisioneros frente a las 22.000 pérdidas que tuvo el eje. Tras la batalla, los ejércitos aliados avanzaron hasta Cisterna para reunirse con las fuerzas que desembarcaron en Anzio. Pese a las órdenes tajantes de Eisenhower de que los ejércitos aliados en el frente italiano permanecieran en sus posiciones hasta nueva orden, Clark estaba ansioso por llevarse algún mérito, pues lo único que cosechó fueron malos resultados. En su empeño de recuperar prestigio militar, Clark desobedeció las órdenes y lanzó una ofensiva para entrar en Roma el 4 de junio de 1944. Un triunfo que quedó ensombrecido 2 días después, cuando los aliados desembarcaron en las costas de Normandía. Y con esto pongo fin al ciclo dedicado a la batalla de Montecassino. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. También puedes dejarme un comentario para decirme qué te ha parecido o para decirme de qué te gustaría que hablara en mi próximo vídeo. Un saludo y que todo vaya bien.